La prensa sensacionalista ha estado bastante activa últimamente. El repentino final de la relación de 3 años entre Hande Erçel, una de las figuras más comentadas de Turquía, y Hakan Sabank, figura prominente de la alta sociedad, ya había causado bastante sorpresa, pero una nueva afirmación en redes sociales ha generado aún más revuelo. Las declaraciones de una influencer muy influyente han causado tanto asombro como una gran controversia. La declaración de la influencer, Hande estaba obsesionada con Sabank. Le pidió una mansión y un jet privado, ha conmocionado a los medios. Si bien ninguna de las partes ha emitido aún un comunicado sobre esta acusación, los rumores que circulan entre bastidores y las reacciones del público son cada vez mayores. La historia tras bambalinas de la relación, los motivos de la ruptura y las posibles consecuencias de las acusaciones de la influencer están ahora bajo escrutinio. Antes de profundizar en los detalles, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y no olvides darle a me gusta. Además, si haces clic en el botón de publicidad, exploraremos más y compartiremos más contenido como este. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabank ha sido seguida de cerca desde sus inicios. La relación entre Erçel, uno de los actores más populares de Turquía, y Sabank, heredero de una familia consolidada, fue descrita como de cuento de hadas tanto por los medios de comunicación como por los usuarios de redes sociales. Vacaciones, viajes al extranjero, sus apariciones de la mano en eventos multitudinarios y frecuentes instantáneas de momentos románticos reforzaron la percepción de una pareja armoniosa. Rumores de matrimonio surgieron ocasionalmente durante los 3 años, e incluso surgieron informes de un compromiso secreto. Sin embargo, a pesar de este panorama positivo, la relación se ha visto afectada recientemente por crisis. Se ha mencionado con frecuencia en la prensa sensacionalista que la familia Sabank desconfía de la relación, y que Arzu Sabank, en particular, no está muy entusiasmada con Hande Erçel como posible novia. Esto ha ejercido una presión considerable sobre la pareja. El deseo de Hande Erçel de casarse y la familia de Hakan Sabank se vieron debatidos entre estas tensiones, creando tensiones en la relación que fueron difíciles de resolver con el tiempo. La pareja, aunque no lo expresaron abiertamente, intentó sortear esta presión. Sin embargo, como en toda relación, la paciencia se agotó y la separación se hizo inevitable. En este punto, una influencer de redes sociales hizo una declaración impactante. La influencer afirmó que la causa principal de la separación no fue simplemente la presión familiar ni los desacuerdos matrimoniales. Según ella, la actitud de Hande Erçel hacia Hakan Sabank iba más allá de un vínculo sano y era obsesiva. La declaración más controvertida de la influencer fue cuando Hande afirmó querer una yaal, mansión, y un jet privado de Sabank. Esta afirmación nos obligó a interpretar el equilibrio de la relación desde una perspectiva completamente diferente. Aunque rumores previos sugerían que Hande Erçel tenía aspiraciones más emocionales y deseaba casarse, la afirmación de la influencer insinuaba que intentaba mantener la relación a través de símbolos materiales. Esta afirmación se difundió rápidamente en los medios. Algunos interpretaron los comentarios de la influencer como una táctica para llamar la atención. Muchos argumentaron que tales declaraciones dañarían la imagen de Hande Erçel y carecían de fundamento. Sus fans, en particular, criticaron duramente a la influencer, acusándola de llevar a cabo una campaña de desprestigio. Sin embargo, otros se tomaron la afirmación en serio y comentaron, si tal solicitud realmente se realizó, la reacción de la familia Sabank es normal. 3 puntos clave de la afirmación son objeto de intenso debate. La frase estar obsesionada menosprecia el compromiso de una mujer con la relación o es una observación que indica una actitud realmente perjudicial. Solicitar una residencia junto al agua se refiere a lugares considerados símbolos de poder, especialmente por las familias de la alta sociedad que viven a orillas del Bósforo en Turquía, y se cree que esto añade una dimensión financiera a la relación. La solicitud de un jet privado, por otro lado, ahora se interpreta como un símbolo de prestigio, más que como una mera necesidad. Por lo tanto, la afirmación de la influencer plantea no solo el problema del fin del amor, sino también de una crisis de pareja centrada en exigencias de lujo y paciencia limitada. Hande Erçel y Hakan Sabank aún no han emitido ninguna declaración directa. Este silencio alimenta el debate. Algunos lo interpretan como una estrategia para no tomárselo en serio, mientras que otros indirectamente atribuyen cierta verdad a la afirmación de la influencer al afirmar, el silencio es aceptación. Mientras el público espera una declaración clara de ambas partes,
Miles de comentarios continúan en redes sociales. Algunos creen que estas acusaciones han empañado la imagen que Jander Cel ha cultivado como una actriz inocente, ingenua y trabajadora, mientras que otros, por el contrario, critican a la influencer diciendo, están tratando de juzgar a una mujer exitosa en función de su riqueza. Nuevamente los acontecimientos posteriores a la ruptura también alimentaron las acusaciones. La eliminación de fotos de pareja de Hakan Sabank en redes sociales, mientras que el prolongado silencio de Ercel, apareciendo solo en publicaciones sencillas, atrajo la atención. Estas acciones plantean la pregunta de si el agotamiento emocional realmente puso fin a la relación o si, como afirma la influencer, hubo desacuerdos más sutiles. Mientras tanto, una publicación de Arzu Sabank poco antes de la ruptura, que comenzaba con las palabras, la ignorancia es como el sueño, te enojarás con quien te despierte, fue interpretada públicamente como una insinuación. Algunos creyeron que la publicación se refería a Jander Cel como posible novia. Esto se percibió como un refuerzo de la afirmación de la influencer. Sin embargo, sigue siendo difícil establecer una conexión clara. El fin de las relaciones de famosos siempre genera especulaciones en los medios. Sin embargo, este caso es aún más impactante. El uso por parte de la influencer de los términos obsesión y exigencias de lujo crea una clara contradicción con la imagen que Jander Cel ha proyectado en los medios hasta la fecha. Por lo tanto, la afirmación de la influencer no es solo un rumor sensacionalista, también es un shock para la percepción pública. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta afirmación? En primer lugar, las partes podrían romper su silencio y emitir comunicados oficiales. Si surge una negación definitiva, la credibilidad de la influencer se verá seriamente afectada. Sin embargo, si se confirma incluso una parte de la afirmación, podría suponer un duro golpe para la imagen pública de Jander Cel. En segundo lugar, las partes podrían llevar el asunto a los tribunales. En tal caso, las publicaciones de la influencer podrían considerarse una calumnia. En tercer lugar, estas acusaciones podrían ser discutidas en la prensa sensacionalista durante un tiempo antes de caer en el olvido. En cualquier caso, este incidente ha demostrado una vez más la rapidez con la que la opinión pública puede dividirse en las relaciones entre famosos y cómo las redes sociales pueden amplificar las acusaciones. Incluso una sola declaración de Jander Cel y Hakan Sabank podría acabar con el debate de inmediato o avivarlo aún más. Pero por ahora, el panorama es claro, el silencio ensombrece las acusaciones. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos vemos.